Iniciaremos este devocional escuchando la lectura del Salmo 46 en hebreo. Quiero recordar que el hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. Si usted desea, puede seguir la lectura con el cursor que aparece en la pantalla, el cual estará indicando cada palabra leída. Muy bien, empecemos. מזמור מ"ו למנצח לבני קורח על עלמות שיר. אלוהים לנו מחסה ועוז, עזרה וצרות נמצא מאוד. על כן לא נירא בהמיר ארץ, ובמות הרים בלב ימים. יהמו יחמרו מימיו, ירעשו הרים בגאוותו סלע. נהר פלגיו ישמחו עיר אלוהים, קדוש משכנה עליון. אלוהים בקרבה בל תמות, יעזריה אלוהים לפנות בוקר. המו גויים מתו ממלכות, נתן בקולו תמוג ארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ. משבית מלחמות עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית, עגלות ישרוף באש. הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים, ארום בגויים, ארום בארץ. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. Este salmo, el Salmo 46, hace parte de los salmos que se llaman los Cánticos de Sión. Los Cánticos de Sión son 7 salmos: el Salmo 46, el Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 84, el Salmo 87, el Salmo 122 y el Salmo 132. ¿Por qué se llaman estos 7 salmos los Cánticos de Sión? ¿De dónde han sacado el nombre? El Salmo 137:3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Estos salmos, estos 7 salmos, cada uno de ellos menciona a Sión. Está mencionado directamente o está mencionado por relación, los cánticos de Sión. Y todos tienen que ver con la ciudad de Jerusalén. Este término de los cánticos, los hebreos conocían 3 órdenes: los salmos, los himnos y los cánticos. Estas categorías las cita Pablo en Efesios 5:19, que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, los extranjeros conocían estos cantos. Son salmos que exaltan o glorifican a Sión, y la montaña de Jerusalén es el lugar en que Dios está presente en medio de ella. El Salmo 46 es un tríptico, y la primera parte la componen el versículo 1 al versículo 3. La segunda parte la componen el versículo 4 al versículo 6, y la tercera parte la componen el versículo 8 al versículo 11. Hay un versículo o un estribillo que se repite en el versículo 7 y en el versículo 11, que es: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este estribillo que se repite en el versículo 7 y en el versículo 11, hay consenso entre los estudiosos para decir que ese estribillo también se debe incluir sería parte después del versículo 3. Es decir, quedaría incluido como versículo 4: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Se repetirían los versículos 4,
7 y 11, y entonces nos quedarían este estribillo repetido 3 veces. El salmo, en este salmo se menciona 13 veces el nombre de Dios, pero de diferentes maneras. En el estribillo, donde dice Jehová de los ejércitos, se repite 3 veces el nombre Jehová Shabaoth o Jehová de los ejércitos. También se repite el Dios de Jacob 3 veces. Se repite Elohim en el versículo 1, en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 11. Y se repite Yahvé, perdón, se dice Yahvé una vez en el versículo 9. Y en el versículo 5 se usa el nombre de Dios como el Altísimo. Es decir, este salmo es muy importante, donde se menciona el nombre de Dios 13 veces. ¿A qué tiene que ver el término del Altísimo? El Altísimo, la palabra en hebreo es el Yon, que significa el Dios Supremo, el Dios Altísimo, y esto tiene el marco de la teología monárquica, es decir, de la teología de los reyes, de los gobernantes en un momento dado. ¿Qué es esto del Dios Altísimo o el Dios Supremo? En Génesis 18, versículos 18 al 21 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Entonces encontramos acá el término del Dios Altísimo, era un nombre para Dios. Abraham, Melquisedec, están hablando del Dios Altísimo. Muy bien, este Salmo 46, entonces, si ustedes miran en la versión de Reina Valera, cuando uno busca el versículo 1, el número del versículo Valera no lo numera. Arranca colocando el número en el versículo 2. ¿Por qué razón? Porque en el texto hebreo, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot, hace parte del versículo 1. Y cuando uno lee, estoy hablando de Reina Valera 1960, posiblemente otras versiones sí lo tengan numerado, cuando uno lo lee, arranca con Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Arranca ahí, uno supondría que sería la numeración, pero la parte inicial, al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot, hace parte del Salmo. E igual, el Salmo tiene 3 partes que seguramente ustedes lo habrán notado cuando leen, que tiene una palabrita que está entre paréntesis que dice Selah. Esa palabrita significa pausa y hace parte del texto. Por lo menos en el texto hebreo hace parte del Salmo. Esa palabrita pausa. Quiero entonces notar lo siguiente. El Salmo empieza hablando de luego de hacer la introducción de decir que está dedicado o que quien tiene que cantar este salmo es el músico principal de los hijos de Coré, luego inicia hablando de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí se menciona la palabra Dios y esa palabra es Elohim, que luego se vuelve a repetir en el versículo 4, se repite una vez, luego se repite en el versículo 5 2 veces Dios, y en el versículo 11, en el versículo 10, se repite nuevamente Dios. La palabra, esas 5 veces que se repite la palabra Dios, es Elohim. Y la palabra Elohim, en el hebreo, en el Génesis, indica al Dios que crea y que crea con las manos, al Dios que tiene la capacidad de crear y de hacer con las manos. Dios, Elohim, el Dios que crea con las manos, el Dios que actúa, que hace con las manos,
es nuestro amparo y fortaleza. Se menciona 5 veces. Para los hebreos, el número 5 representa la Torá. Y es interesante que en este salmo se repita 5 veces la palabra Elohim. El Dios que crea, el Dios que hace con las manos, es nuestro amparo y fortaleza. La palabra para amparo y fortaleza refleja protección y cuidado. Para nosotros hoy en día esa fortaleza sería la fuerza interior que Dios nos puede dar. Y ese amparo y esa protección, claro, para la época estaríamos hablando de castillos o estaríamos hablando de lugares fortificados. De pronto hoy en día nosotros no nos diría mucho, pero si pudiéramos decir que Dios es nuestra embajada o Dios es nuestro búnker o Dios es nuestro lugar blindado o Dios es nuestra trinchera o Dios es nuestra cueva de protección o Dios es nuestro lugar de asilo, quizás lo podemos entender de mejor manera. Dios es nuestro asilo, nuestro búnker, el que nos protege, el que nos cuida, donde encontramos protección, como el caso de las embajadas en el asilo o del búnker blindado. Y además de que Dios nos da protección segura, firme, también nos da fuerza interior. Interesante que el Salmo habla de Dios, el Dios nuestro Dios. Es decir, no es particular, no es privado, es comunitario, es de todos, es de la comunidad, nos pertenece a todos. Luego dice que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Interesante porque en hebreo ese pronto auxilio tiene que ver con el Dios que nos acude inmediatamente, pero en hebreo inicialmente habla de la tribulación. Y la palabra que se traduce por tribulación representa la figura de una persona que cae en un hoyo profundo, como los chuts que utilizan los edificios para botar la basura. Ese es caer en un hoyo profundo de angustia, de ansiedad, de desesperación, de tribulación, de tristeza, donde la persona no se puede ni siquiera mover. Pero luego, ese elemento de tribulación, de angustia, donde la persona no se puede mover, luego habla del auxilio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y ese auxilio, la palabra en hebreo, es la imagen del niño pequeño cuando empieza a caminar, que empieza a tambalear como si se fuera a caer, y la imagen es del padre que está extendiendo los brazos para recoger al niño, acoger al niño para que no se caiga, para que no se golpee. Ese auxilio que aparece acá en el Salmo es la figura de ese Dios que extiende los brazos para acogernos y que no nos caigamos, no nos golpeemos, que no estamos solos. Él está extendiendo la mano. Pero otro elemento interesante en este Salmo, que no lo traduce al español, son dos palabras que están en este primer versículo, que es que Dios se deja encontrar, que Dios es hallable, que Dios se deja abordar, que no está lejos, que no está ausente de nosotros o que es distante y que no lo podemos encontrar. La traducción es que Él es grandemente encontrable, grandemente hallable, grandemente asequible. El Salmo entonces nos dice que Dios sale a nuestro encuentro acá en el primer versículo. A veces nosotros hemos escuchado que se nos dice busque a Dios y a veces en medio de la angustia y de la tribulación no tenemos fuerzas ni ganas ni deseos de buscar a Dios. Ahora, si no tenemos ni ganas ni deseos y aparte de eso viene el imperativo busque a Dios, acá el Salmo nos dice lo contrario. Dios sale a buscarnos, Dios viene a nuestro encuentro. Entonces, lo que podríamos decir frente a otras personas es, o que Dios salga a tu encuentro en medio de tu angustia y tu tribulación, en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, que Dios salga y te encuentre,
que Dios salga y te halle, porque Él se deja encontrar y hallar, que es lo que dice este primer versículo. También el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio tiene que ver con la ayuda. Y es la ayuda idónea, como aparece en Génesis 2:18. La ayuda idónea. Es decir, Dios es nuestra ayuda y es la ayuda que ayuda, porque es la ayuda idónea. A veces nosotros queremos ayudar, intervenir para ayudar a alguien y en lugar de ayudarle, la embarramos. No por mala intención, sino que no tenemos los elementos, a veces no sabemos cómo hacerlo y a veces no sabemos cómo ayudar a una persona. Pero Dios siempre es la ayuda idónea. Dios siempre es la ayuda que ayuda. Es la ayuda asertiva, la ayuda acertada para cada uno de nosotros. El versículo 2 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Qué significa esto? Interesante que en el español, porque en hebreo no está, la palabra aunque o la conjunción aunque o el conector aunque o la preposición aunque no está en hebreo, pero en español sí está la palabra aunque. Y eso, la palabra aunque, da a entender que la cosa no ha ocurrido. Es decir, dice, no temeremos y empiezan a echar desastres. Esa palabra aunque nos permite pensar en lo peor, el peor desastre que pudiera ocurrir. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Es importante este aunque. A veces pensamos que las personas son negativas y tienen la razón a veces de ser negativas y de pensar lo peor. Bueno, acá en las Sagradas Escrituras encontramos un ejemplo de cómo se piensa negativamente. Acá aunque la tierra sea removida, no ha ocurrido, puede ocurrir. Es decir, echemos desastres, pensemos en lo peor. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Imaginémonos lo peor. ¿Y por qué acá el salmista se está imaginando lo peor? Está diciendo, aunque la tierra sea removida. Para los antiguos, la tierra era plana y estaba estable y firme sobre columnas. Es decir, estaban pensando en lo peor que no podría ocurrir, que como la tierra estaba firme, plana, firme y estable sobre columnas, jamás se iba a mover. Y eso dice uno de los salmos, que Dios estableció la tierra inamovible. Acá están echando desastres, pensando lo peor. Bueno, pensemos lo peor que pudiera ocurrir. Hay otro profeta que también utiliza el aunque. Habacuc 3:17. Aunque la vid no dé fruto, aunque la vid no florezca, aunque el ganado no dé cría, aunque no florezcan los campos, con todo y eso, están hablando del aunque, están pensando en situaciones catastróficas, terribles, lo peor, sin embargo, están confiando en el Señor. Dice acá, por tanto no temeremos. Ahora, un temblor, un terremoto, un tsunami, si nos coge a nosotros, pues nuestra reacción no es tan tranquila. Acá ellos dicen que no iban a temer, que no iban a tener miedo. En esta situación del coronavirus, en esta situación del COVID, en esta situación donde todavía no se ha descubierto el anticuerpo, la vacuna que pueda detener este virus, obviamente cada uno de nosotros podemos sentir temor, pero también podemos tener la confianza en el Señor. No quiere decir con eso que tengamos licencia para ser despreocupados o para que tomemos las cosas livianamente y ligeramente. Tenemos que tener el cuidado y la protección para cada uno de nosotros. La protección personal y la protección de nuestra familia.
Pero acá ellos están hablando de que están pensando en lo peor, el peor desastre, la peor vergüenza, el peor oso, la peor situación. Si eso llegase a ocurrir, con todo no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si pensáramos el peor desastre, que seguramente muchos de nosotros lo habremos hecho, habremos pensado en los peores desastres que nos pudiera ocurrir a nosotros a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel social, el peor desastre. Con todo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta primera parte del tríptico de este salmo termina diciendo, hagan una pausa. Claro, hay que hacer una pausa porque la segunda parte del versículo del salmo, que va del versículo 4 al versículo 6 o del versículo 5 al versículo 8, incluyendo el párrafo que se repite, cambia la escena. Si la primera escena es cataclísmica, catastrófica, pensando en lo peor, en los peores acontecimientos que nos pudieran ocurrir a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel eclesial, a nivel de presbiterio, a nivel de sínodo, a nivel de país, esta primera parte, y nos pide que hagamos una pausa. ¿Por qué? Porque la segunda parte del tríptico, la imagen cambia. Y cambia a hablar de un río en la ciudad de Dios, de unas corrientes que están en el santuario del Altísimo, que Dios está en medio de la ciudad y que la ciudad no va a ser conmovida y que va a ser ayudada por la presencia de Dios. Del elemento cataclísmico se pasa ahora a la experiencia de la tranquilidad y de la calma. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y pasamos a la tercera parte del tríptico, versículos 9 al 11 o 8 al 12, de acuerdo a cómo lo querramos enfocar. Y nos dice, venga, vean las obras de Jehová que ha puesto asolamiento sobre la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Si al principio hay cataclismo y son las fuerzas de la naturaleza las que se levantan, ahora en estos versículos nos habla que son las fuerzas de los hombres las que se levantan para hacer guerra hasta el final. Pero que esa guerra el Señor la va a terminar. Por eso Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Quién? No es el Dios de los ejércitos armados, no es el Dios de las armas y de la guerra. En este caso, Jehová de los ejércitos, esos ejércitos son los ejércitos celestes, los astros, las estrellas, todo lo que en ese momento los seres humanos podían levantar los ojos hacia el cielo y contemplar y decir, Jehová de los ejércitos, el que creó ese ejército de estrellas, de planetas, de todo lo que vemos en la cúpula del cielo, eso lo ha creado nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ese Dios que creó eso, que lo creó con sus manos, está con nosotros, que acaba la guerra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de guerra en el fuego. Ese Jehová de los ejércitos, ese que creó, está con nosotros. Por lo tanto, no temeremos. Y quiero concluir con el último versículo que seguramente es muy conocido para nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Seguramente muchos de nosotros hemos leído este versículo, seguramente muchos de nosotros hemos escuchado predicaciones sobre este versículo donde se nos invita a estar quietos. Algunos lo enfocan en el sentido de estar reposado, estar tranquilo, tener recogimiento interior, reflexión interior. Pero lo que está diciendo acá el Salmo es estar quietos. Dios le está diciendo a las naciones que le están haciendo la guerra a su pueblo, estén quietos y conozcan que yo soy Dios, porque yo quiero el arco, corto la lanza y quemo los carros en el fuego. Ese estar quietos no es la inactividad o la pasividad que de pronto algunos de nosotros podríamos interpretar al leer el texto
literalmente, no. Acá es estar quietos. Dios le está diciendo a los enemigos de su pueblo, paren la guerra, porque me van a conocer como Dios. Paren la guerra, dejen de hacerle la guerra y de perseguir a mi pueblo. A mi pueblo, dejen de perseguirlo y de hacerle daño, porque me van a conocer que yo soy Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Porque Él va a detener la guerra, quebrantándolos de alguna manera, generándoles una derrota militar. En algún tiempo se pensaba que este salmo tenía que ver con la derrota de Sennacherib, cuando rodeó a la ciudad de Jerusalén. Y rodeó la ciudad, la iba a destruir y por alguna razón Sennacherib es derrotado. Sennacherib tiene que salir del cerco que le cita a la ciudad y regresa, es decir, deja en libertad al pueblo de Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios que actúa con las manos, el Dios que crea y que hace. Pero también nuestro refugio es el Dios de Jacob. Interesante que esos dos elementos de Dios, el Dios de los ejércitos, pero también el Dios de Jacob está con nosotros. El Dios de los ejércitos es el Dios de los cielos. Pero el Dios de Jacob es el Dios terrenal. Ese Jacob que hizo triquiñuelas, que se tumbó junto con su tío, que hizo trampas, que fue muy terrenal. Es decir, ese Dios que está en los cielos, pero que también está con cada uno de nosotros, que a veces nos comportamos como Jacob, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro apoyo y quien está con nosotros es el Dios que crea, el Dios que hace y el Dios que está en medio nuestro. Para nosotros, como iglesia, Dios está con nosotros. Jehová es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.